Cuando usted le dice a alguien que busque de Dios, cuando usted evangeliza a alguien, usted está preparando el camino para la segunda venida del Señor. Lo mismo que hacía Juan. Juan se paró allá y le dijo a las generaciones, a la multitud de que a él estaban llegando para ser bautizados: generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es un mensaje bastante poderoso, preparando el camino para el Señor. Cada vez que usted evangeliza, cada vez que usted le predica a alguien, está haciendo un trabajo que estaba haciendo Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor. Para él, en el caso de Juan, para su primera venida; en el caso de nosotros, para su segunda venida. Que nos encuentre arrepentidos, que nos encuentre convertidos, que nos encuentre en santidad a nosotros y a los que nosotros les estamos predicando. Que esa venida ya está pronto, mi querido hermano. Las cosas se están dando. Aleluya. Pero quiero introducirte un poco. Gloria al Señor. ¿Estamos aquí? Acerca del libro de Juan. Introducirte un poco acerca del libro de Juan. Gloria al Señor. En el capítulo 1, en el verso 1 en adelante, que puede llegar hasta el verso 18, habla de algo que ha sido polémico. Gloria al Señor, del logo, ¿verdad? El versículo 1, el logo, la palabra, el verbo. Son tres palabras que hablan similar. Eso va del versículo 1, ¿verdad? Del libro de Juan. En el versículo 12, te estoy dando una introducción, lo del libro de Juan, de qué enseña el libro de Juan, ¿verdad? En el versículo 12 habla acerca de los hijos de Dios, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí sucesivamente, del verso 19 al verso 36, que es donde estamos, habla acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces el capítulo 1 se divide en tres partes. Escuche bien, se divide en tres partes. Primera parte habla acerca del logo, del verbo, ¿verdad? Que va hasta el verso 18. El verso 19, que es la segunda parte que se divide este libro de Juan, este primer capítulo, del verso 19 al verso 36 habla de Juan el Bautista, ¿verdad? Que fue el verso que leímos. Y la tercera parte, que va del verso 37 al verso 51, habla acerca de los discípulos, del llamado que Jesús hace a algunos de sus discípulos. Amén. Esa primera parte, esas tres partes, en esas tres partes se divide el libro de Juan el Bautista, el libro de Juan, no Juan el Bautista. Quien escribe el libro no es Juan el Bautista, es Juan el apóstol. ¿Ok? Eso quiero, igual que escribió las tres cartas que están al final ya casi llegando a Apocalipsis, e igual el que escribe el libro de Apocalipsis. Es el mismo Juan el apóstol. Amén. El capítulo 2 se divide en cuatro partes. El capítulo 2, del verso 2 en adelante, habla Jesús y los gambistas. Pero en el versículo 1 al versículo 11 habla acerca de las bodas de Canaán, ¿verdad? Que el agua que fue convertida el agua en vino. El versículo 1 al versículo 11 de las bodas de Canaán. Del versículo 12 al versículo 25, Jesús y los gambistas. ¿Alguien sabe ese término gambista? ¿De dónde viene? ¿Por qué los gambistas? ¿Quiénes son los gambistas? ¿Cuántos vinieron a aprender? Y yo vine a enseñarles. Por eso quiero que presten mucha atención. Los que no alcanzan a leer fuertemente, escuchan, ¿verdad? Gloria al Señor. Esa es la primera parte. La segunda parte, los gambistas. Y la otra parte la otra parte, que es el capítulo 3,
que habla de Nicodemos. Nicodemo y otros asuntos más que habla allí. El capítulo 3, del 1 al 21, capítulo 3 del 22 al 36, Jesús afirma su ministerio. El capítulo 4 al 41, el versículo 41 habla de la mujer, del pozo, la mujer samaritana, ¿verdad? Y así sucesivamente viene hablando el libro de Juan. Pero hoy nos vamos a ir a un pasaje que está en el libro de Juan, está en el verso 35. Amén. ¿Estamos ahí? En el verso 35. 1:35. ¿De qué habla allí? ¿De Lázaro? No. 1:35. Habla de los primeros discípulos, que es ahí donde vamos a basarnos hoy. Amén. Y lo que Dios pueda traer en otro versículo. Donde habla de Lázaro en el capítulo 11. Creo que abarca también el capítulo 12. Gloria al Señor. ¿Estamos aquí? Aleluya. Dice el versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez. O sea, es el mismo Juan el Bautista, ¿verdad? Con 2 de sus seguidores. Me gusta esta versión, por eso lo estoy usando, porque quiero decir lo que es un discípulo, ¿verdad? En una versión dice seguidores, en otra dice discípulo, ¿verdad? Gloria al Señor. Al día siguiente Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, este es el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. ¿Dejaron de seguir a Juan? ¿Dejaron de ser discípulos de Juan para convertirse en discípulos de Jesús? Amén, a su nombre. Son discípulos de Juan. Pero cuando Juan lanzó esa palabra, este es el Cordero de Dios, ellos como, ay, el Cordero de Dios. ¿No es lo que está diciendo Juan? ¿Dejaron a Juan? Lo dejaron. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Siguieron a decir esto. Voy a leer de nuevo. Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Verso 38. Jesús se volvió, al ver lo que seguían, le preguntó: ¿qué están buscando? Allá dicen que buscáis en la Reina Valera. Acá dice: ¿qué están buscando? Ellos dijeron: maestro, ¿dónde vive? ¿Qué querían? ¿Saber dónde vive o querían seguirlo? Querían saber dónde vivía. Es la pregunta que ellos hacen, ¿verdad? La pregunta que ellos hacen: ¿dónde vive? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron ahí con él el resto del día, porque ya eran, ¿qué hora dice ya? Acá dice la hora, acá dice las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde. La hora 10. ¿Cierto? La hora 10. ¿Sabe que la Reina Valera en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice la hora 9, se refiere a las 3 de la tarde? Acá te hablo un poco más al lenguaje actual, al lenguaje de nosotros, ¿verdad? El lenguaje de nosotros, Dios habla hoy. Dice, eran las 4 de la tarde, o sea, desde por la mañana estaban ellos ahí. Me imagino que almorzaron ahí con el maestro
¿verdad? Hablando. ¿Qué estaban hablando? ¿Qué estaban conversando? ¿Cuál era su tertulia? Aleluya. ¿De qué hablaron? Pudieron hablar del reino. Pudieron hablar, bueno, ¿quién eres tú? Juan me dijo que tú eres el Cordero de Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad? Lo que habla nuestra escritura, lo que hablaron los profetas acerca del Cordero de Dios. Tú eres el Cordero de Dios, tú eres el Mesías, ¿verdad? O sea, parafaseando aquí lo que pudo haber sido esta conversación entre los dos discípulos de Juan con Jesús. ¿Qué pudieron haber hablado? ¿Qué puede hablar dos discípulos con un maestro? Y no con cualquier maestro, con alguien especial. ¿Cuántos de nosotros no nos hubiera gustado hablar directamente con Jesús? Usted sabe que dijo, bienaventurados estos hombres, ¿verdad? ¿Cuántas preguntas no le hubiera hecho usted a Jesús? Si Jesús viene hoy, siglo XXI, se sienta allí, ¿qué pregunta le haría a usted? Cada persona mismo, muchas personas, ya nosotros quizás preguntaremos para dónde iremos, pero otros nos preguntan, están mirando, otros comenzarán a venir, que le pedimos a un pedimos sin verlo, ahora viendo, personalmente. Ok. Eso es una pregunta maravillosa. Una de las preguntas que yo haría, si el maestro llega y se sienta ahí, maestro, yo te voy a preguntar algo. Quiero que me saque aquí de esta polémica. La pregunta que lo haría. Hay muchas religiones hoy. Dentro de esas religiones que hay algunas que dicen que tú eres Dios. Pero hay otras que dicen que tú no eres Dios. Dinos, ¿quién eres? ¿Tú eres Dios o no eres Dios? Yo le haría esa pregunta. ¿Qué cree usted que me contestaría hoy con respecto a esa pregunta? Yo diría que él me respondería: Dios solo es uno y es el Padre. ¿Será? Ha visto al Padre. Amén. A su nombre. No haría ninguna, todo está claro, Pablo. ¿Sí? Con solo verlo, gozamos. Con solo tenerlo aquí al lado, saber que está ahí sentado. Aleluya. Pero mire lo que dijo